Muy buenos días, amigos, hermanos, ¿cómo están? Miren, iniciamos una semana nuevecita, hoy lunes 24 de enero, y qué mejor empezar la semana que con la Biblia en la mano, leyéndola, tratando de encontrar un mensaje para nuestro diario vivir. La semana pasada y el día de ayer concluimos con un capítulo interesante que contenía el ADN de Jesús para sus discípulos. Hoy, en el capítulo 7, empezamos con una escena de acción. Jesús y un centurión romano. Vea usted qué historia la de hoy. Dice capítulo 7, versículo 1. Jesús terminó de enseñar a la gente y se fue al pueblo de Capernaum. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien amaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran: por favor, venga a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además le rogaron: por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien, hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Ahorita continuamos con la historia. ¿Qué resalta de este pasaje? Bueno, número uno, Jesús andaba en tierras donde mayormente había personas gentiles. No judíos, sino gentiles. Recuerde usted que en los capítulos anteriores Jesús anduvo en tierra de los judíos y los fariseos y los maestros de la ley habían atacado duro contra él. Ahora él va a una tierra donde mayormente hay personas que no son judías, y entre ellos está este capitán del ejército romano, lo que se llama un centurión, porque bueno, se sabe que aproximadamente él estaba al mando de 100 soldados. Pero vea usted la característica de este centurión, de este capitán romano. Primero era el imperio romano. Los judíos no estaban sometidos al imperio romano por su propia voluntad, estaban a disgusto. Hablábamos del partido de los celotes, que constantemente se rebelaban contra el imperio, querían su independencia. Y obviamente este capitán de soldados pues tenía que comandar a los soldados para estar sometiendo de continuo a los judíos. Lo que suponemos es que cualquier soldado y cualquier centurión romano, pues en su carácter debe haber sido alguien que tuviera la fuerza para estar sometiendo a los judíos y no permitir que se rebelaran. Pero encontramos como dicen, un granito de arroz entre los frijoles, o un granito de frijol entre el arroz. Alguien muy diferente, porque este hombre escucha hablar de Jesús y él mismo tenía a un sirviente, que la palabra clave es esclavo. Estamos en tiempos en donde las personas eran propiedad de su amo, el esclavo era propiedad de su amo. Pero este centurión, en primer lugar, se preocupó por su esclavo. Otros dueños de esclavos dicen: bueno, si mi esclavo se muere, tengo otros más. Pero este le tenía un especial cariño y se preocupa por ver la forma de que él sea sanado. Y escuchó hablar de Jesús, que Jesús sanaba a los enfermos. Y entonces él le pide a unos jefes de los judíos que vayan y que busquen a Jesús. Dice: por favor, díganle que venga a mi casa y que sane a mi sirviente. Y este grupo de judíos, cuando van con Jesús, abogan por él, ¿no? Porque le están diciendo: mira, es una buena persona, pues realmente él merece que lo ayudes, porque hasta nos mandó construir una sinagoga para nosotros. Esto ya habla del carácter de este centurión romano. Si como centurión había sido tan condescendiente con los judíos, él cumplía su trabajo ante el imperio de gobernar sobre ellos, pero eso no implicaba que él pudiera ser injusto. Al contrario, ve la forma de apoyar a la nación judía y hasta les construyó una sinagoga. Bueno, Jesús fue con ellos, y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre a mi casa, tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Solo yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados: ve, me obedece y va. Si le digo a otro: ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes: haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se admiró y le dijo a la gente que lo seguía: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. ¡Wow! ¡Qué evento tan importante! Número uno, porque contrario
al juicio, a la crítica, a la condena que había recibido de su pueblo, de los líderes judíos, de los maestros de la ley, de los intérpretes de la ley, de los estudiosos de la ley. Se encuentra con un varón que no sabía de la ley, pero tenía un corazón distinto. Y esa es la parte que yo quisiera resaltar para ustedes en esta hora. Muchos preferimos las apariencias de pretender ser aquello que no somos. Y entonces tomamos de pretexto, inclusive a veces la misma ley de Dios, para aparentar que somos las personas piadosas o las personas obedientes que los demás van a poder admirar. Este capitán romano no estaba preocupado de las apariencias. Él estaba preocupado sinceramente de la salud de su esclavo, de su sirviente. Y se acuerda que el día de ayer Jesús dijo, bueno, el día de ayer lo veíamos que decía que un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y decía, pues es que nosotros no podemos ser tan diferentes de lo que tenemos en el corazón. Los fariseos, los intérpretes de la ley, juzgaban a Jesús de acuerdo a lo que había en su corazón. La envidia, la soberbia, la arrogancia. ¿Qué había en el corazón de este capitán romano? Bueno, había amor por su prójimo. Había la sencillez y la humildad de buscar una ayuda para él. Había la sencillez para apiadarse de la nación judía, y aún en medio de que estaban sometidos por el imperio, él buscó la forma de proveerles de un lugar de reunión, de una sinagoga. Y es este mismo varón que con un corazón humilde, con un corazón sencillo, no quiso molestar al Señor Jesús y mandó a terceros para que fueran y hablaron con él. Inclusive cuando Jesús ya venía le dijo, no es necesario que vengas. Yo sé que en ti hay tanto poder que solamente con que lo digas mi sirviente va a quedar sano. Y este centurión dice, es que estoy acostumbrado. Yo sé que si yo mando las cosas se hacen. Y si le digo a este ve, va. Y si le digo a aquel viene, ven, viene. Y decía con mucho respeto, Señor Jesús, no quiero que suceda así en mi relación contigo. Yo lo que sé es que tú tienes el poder para sanar, y lo único que te pido es obra en mi sirviente. Queridos amigos, qué gran lección. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué están denotando nuestras actitudes ante Dios y ante el prójimo de lo que tenemos guardado en nuestro corazón? Cuando somos arrogantes, cuando queremos fingir, cuando queremos aparentar, nos comportamos de esa forma para que los demás nos reconozcan y digan, wow, mira, es tal o cual cosa. El centurión romano no estaba preocupado de la apariencia. El centurión romano simplemente mostraba lo que había en su corazón, un corazón sencillo, un corazón piadoso, un corazón que amaba a su prójimo, un corazón que reconocía la autoridad de Jesús y un corazón que quería ser favorecido con la misericordia de Jesús sobre su vida. Querido amigo, querida amiga, ¿qué hay en tu corazón? ¿Tú eres como aquellos judíos que condenaron y criticaron a Jesús mismo y a toda la gente? ¿O eres de aquellos que, siendo tan humilde, solamente se aferra a la gracia y la misericordia de Dios para lograr que bendiga nuestra vida, que nos ayude en medio de nuestra necesidad? ¿Qué te parece si oramos? Bendito Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, líbranos, ayúdanos a no caer en el juego de los líderes judíos, de los fariseos, de los maestros de la ley, que aparentaban, que juzgaban, que criticaban, que denostaban a su prójimo, que atacaron a Jesús mismo, que no alcanzaron a creer que era el Mesías. Por el contrario, le atacaron y le condenaron. A diferencia de este centurión romano, que ni siquiera era judío, ni siquiera sabía de la ley, pero había humildad en su corazón, y tanta humildad había como para haber concedido esa sinagoga a los judíos, como para haber apiadadose de su sirviente, buscando que alguien le sanara, que el Señor Jesús le sanara. Señor, quisiéramos aprender de la lección del centurión romano, y que lo que identificara nuestra vida es ese carácter humilde, ese carácter de buscarte a ti en medio de nuestra necesidad para ser bendecidos con tu misericordia y tu gracia. Te ruego, Señor, acepta nuestro corazón humilde, perdónanos cuando en algún momento hemos sido arrogantes, hemos sido soberbios, hemos sido hipócritas, hemos querido que los demás nos vean, nos reconozcan, nos admiren, cosas que en realidad no somos. Guíanos a ser esas personas humildes que vivimos dependiendo de tu gracia y de tu misericordia en nuestra vida.
Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Y también, Señor, rogamos por aquellos hermanos, amigos nuestros, que en el inicio de la semana están iniciando una semana llena de dolor, de sufrimiento, que están postrados en una cama, que están esperando que tu gracia, que tu misericordia sea derramada en sus vidas. Yo ruego, Señor, sosténles a ellos, sostén a su familia, sostén sus vidas con el poder de tu Espíritu, dales la paz y la tranquilidad que su corazón necesita. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.